En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Números. En aquellos días el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del Espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el Espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el Espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos, y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió: ¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu Santo. Palabra de Dios. De la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecidos están su oro y su plata, y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedarán sin recompensa. Y el que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla, que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus 2 manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus 2 pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus 2 ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Muy bien, tenemos unos datos bien interesantes en la liturgia de hoy. Lo primero es este tema de la predicación y el anuncio de Cristo con personas que quizás no están ahí, ¿sí? Que quizás no están ahí, en medio de la asamblea. Entonces, el problema es que a veces sentimos celos o sentimos envidia por personas que están predicando la palabra de Dios y quizás no son de los nuestros, o quizás no tienen la misma preparación que yo, pero uno tiene que reconocer que hay personas que quizás no tienen la misma preparación que uno, o no pertenecen como al mismo clan de uno, ¿sí? Y lo hacen mucho mejor, lo hacen como con más amor, lo hacen como con más dedicación, ¿sí? Y eso como que a veces a uno como que lo llena de una envidia y lleva como a destruir las cosas de Dios. Mire la respuesta tan bonita de Moisés. Qué bueno que todos pudieran hablar y profetizar de Dios. Es que no los tiene por qué dar envidia, ¿sí? Qué bueno que todos pudieran cantar, qué bueno que todos pudieran anunciar la palabra, qué bueno que todos pudieran proclamar. A veces uno como proclamador, como predicador, ¿sí?
como que se enoja porque hay alguien que también está haciendo un retiro al mismo día, que hay alguien porque también está haciendo una asamblea al mismo día. ¡Qué rico! Ojalá haya asambleas todos los días y a la misma hora. Así el pueblo de Dios tiene diversidad de lugares, diversidad de personas, y así podemos llegar a todos, ¿sí? No se preocupe que comida hay para todos, pero a veces como que en esa envidia que manejamos, como en esa competitividad, hasta en nosotros mismos se da eso, que somos como un espíritu de competitividad, quién es el que predica mejor, quién es el que tiene más gente, ¿sí? Como que quién es el que, no sé, el que canta mejor, el que aplaude mejor, el que predica mejor la palabra, el que más gente le va. Eso no nos debe interesar nunca. Lo único que nos debe interesar es que todo el pueblo conozca a Dios, de que todo el pueblo conozca a Cristo, ¿sí? Y que realmente en ese ser de Cristo podamos todos predicar la palabra y anunciar, ¿sí? Pero nada de competitividad, y es bien triste porque a veces hasta en nosotros mismos, ¿sí? Se ve como un celo, como cierta envidia. A mí me parece que hasta es bien agradable que la gente varíe, escuche este, no pasa nada, no hay problema. Quizás hoy la palabra de un predicador le tocó el corazón, mañana la palabra de otro predicador. Eso está bien, todos podemos ser profetas y proclamadores. Y si aquí hay un retiro y aquí al frente hay otro, no importa, eso está bien, cada uno elige su lugar, ¿sí? Restaurantes hay por montones y a todos les llegan los comensales para comer. No se preocupen. Entonces, yo pienso que este tema de prohíbeselo o se lo hemos prohibido hablar en tu nombre, es para analizar y estudiar. Sintámonos alegres porque predicamos la palabra. Y mira lo que dice Jesús: si hay alguien que está hablando de mí o haciendo milagros en mi nombre, no va a estar en contra de mí después. Déjenlo, ¿sí? Déjenlo. Es que lo está haciendo en mi nombre. Y termina con un punto que a mí me gusta mucho, y es ese tema de si tu mano te hace pecar, si tu lengua, si tu pie. Me gusta esta partecita al final porque a veces nosotros somos muy literalistas en la Biblia. Entonces a nosotros nos fascina decir, la Biblia dice, la Biblia dice. Entonces cada rato decimos, mira, pero esto se puede hacer. No, porque la Biblia dice que no se puede hacer, ¿sí? Mira, pero uno puede hacer esto. No, porque la Biblia dice que no se puede hacer. Ok, para esos literalistas fariseos, pues entonces les voy a leer. La Biblia dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, córtatelo. Entonces quiero ver a todos con el ojo cortado, al menos a todos los literalistas. Por eso me gusta este evangelio, porque este evangelio le da muy duro a aquellos que siempre están diciendo que la Biblia dice, es que la Biblia dice. Sí, claro. Y también dice que si tu lengua te hace pecar, córtatela. Entonces, ¿usted por qué no se la ha cortado? Porque usted es un chismoso y la lengua le hace pecar. Entonces, este pasaje del Evangelio nunca lo olviden, y a mí me gusta por eso, porque a veces me da rabia cuando somos tan literalistas, cuando leemos al pie de la letra la Biblia y queremos cumplir la Biblia así, al pie de la letra. Y entonces esta lectura bíblica, ¿por qué no la cumplimos al pie de la letra? Esta sí no, esta sí la vamos a explicar, esta sí quiere decir otra cosa, ¿sí? Y le hablo a todos aquellos que siempre usan la palabra de Dios para decir, para aplastar al hermano, para juzgarlo, porque es que la Biblia dice tal cosa, porque es que la Biblia dice tal otra, ¿sí? Ah, bueno, y entonces, ¿qué vas a decir con esta lectura de hoy? ¿Cómo la vas a explicar? Porque también está diciendo, si tu ojo, si tu pie, si tu lengua, ¿sí? Si tu mano, córtatelo, arráncatelo. Entonces, ¿por qué no lo has hecho? ¿Se fija? Eso se llama literalismo bíblico. Y algunas veces interpretamos la Biblia a nuestra conveniencia, a lo que nos conviene, ¿sí? A lo que nos conviene. Y eso no debiera de ser así, no debiera ser a lo que nos conviene. Uno tiene que saber estudiar Biblia y decir que no es a lo que me conviene. Y no es interpretar unas cosas sí y otras cosas no. No es así. Es interpretar todo. Y no es literalmente sí una cosa y literalmente no otra. No. Es interpretar todo. Así que hoy es un día bien importante para decir dos cosas. No le tenga envidia ni rabia a aquellos que predican en el nombre de Jesús. No te están haciendo competencia, te están haciendo una ayuda. Es que no es una competencia, es una ayuda. Ojalá todo el pueblo predicara la palabra de Dios. A mí no me interesa si algún día de pronto no ven el video de Oxy Espiritual porque están leyendo otro padre o están escuchando. Está bien, con tal es que escuchen a alguien.
y se alimenten de una palabra. Eso ya sería agradable para mí. Y lo segundo, no tomar la Biblia de manera literal, sino aprenderla a interpretar, ¿sí? Y no abusar de eso, porque la Biblia dice, no, es aprender qué realmente yo puedo aprender de la Biblia, cómo la puedo interpretar, que no sea a mi conveniencia, sino para el bien de todos. El libro de Hechos. En el primer video vimos que Lucas empieza el libro mostrándonos cómo el Jesús resucitado fue exaltado como el Rey del mundo. Él prometió enviar el Espíritu Santo como su presencia personal para empoderar a sus seguidores en su tarea de ir al mundo y ser testigos de las buenas nuevas de su reino, hasta que un día Él regrese. Y así empezó el movimiento en Jerusalén, cuando el Espíritu vino y transformó a los seguidores de Jesús en el nuevo templo prometido por los profetas de la Escritura. Pero esto generó conflicto con los líderes de Jerusalén y produjo la persecución de los cristianos. El Espíritu transformó esto en algo bueno. De hecho, se convirtió en el medio a través del cual las comunidades de Jesús, originalmente judías, fueron esparcidas fuera de Jerusalén para convertirse en un movimiento internacional multiétnico. Y la iglesia emblema de este diverso movimiento de Jesús estaba en Antioquía, la ciudad más grande del Imperio Romano en esa área. Nos quedamos con Bernabé y Pablo sirviendo en la iglesia de Antioquía, y el Espíritu mueve a la iglesia a enviarles en un viaje misionero, lo que abre toda una nueva sección en el libro. Las historias de Pablo y sus colaboradores viajando a diferentes ciudades en el Imperio Romano, anunciando las buenas nuevas de que Jesús es Rey. La primera misión es al interior de lo que se conoce como Asia Menor, que se encuentra en la Turquía moderna, y termina con una reunión importante de los apóstoles de vuelta en Jerusalén. La segunda misión es a través de Asia Menor y luego hacia la antigua Grecia. La tercera misión es a través de ese mismo territorio y concluye con el viaje de Pablo de vuelta a Jerusalén. Ahora, al contar todas estas historias, Lucas ha resaltado un número de temas importantes por medio de la repetición. Primero tenemos la misión continua a Israel. Cuando Pablo entra a una nueva ciudad, él siempre va primero a la sinagoga judía para compartir acerca del Rey Jesús resucitado y de cómo Él está formando una nueva y multiétnica familia de Dios. La mayoría de las veces, muchas personas reconocen a Jesús como el Mesías, pero algunos se oponen a Pablo. A veces hasta lo expulsan de la ciudad como a un peligroso rebelde que se opone a la Torá y a la tradición judía. Y esta tensión culmina después del primer viaje, llevando a un concilio en Jerusalén. Pablo descubre que hay algunos cristianos judíos en Antioquía que están diciendo que a menos que las personas no judías se hagan judías, practicando la circuncisión, el día de reposo y obedeciendo las leyes de comida kosher, no pueden ser parte de la familia de Jesús. Pero Pablo y Bernabé están en profundo desacuerdo y llevan el debate al concilio de líderes en Jerusalén. Entonces ahí, Pedro, Pablo y Santiago, el hermano de Jesús, mostraron a partir de las Escrituras y de su experiencia que el plan de Dios siempre fue incluir a las naciones gentiles en su pueblo del pacto. Así que ellos escriben una carta pidiendo a los cristianos no judíos que dejen de participar en los sacrificios paganos del templo, pero no les requieren que adopten una identidad étnica judía o que obedezcan las leyes de la Torá. Esta decisión fue completamente revolucionaria para la historia del movimiento de Jesús. Jesús es el Mesías judío, pero también es el Rey resucitado de todas las naciones. Así que ya la membresía dentro de su pueblo no se basa en la identidad étnica o en seguir las leyes de la Torá. Simplemente se basa en confiar en Jesús y seguir sus enseñanzas. Y esta realidad multiétnica del movimiento de Jesús nos lleva al siguiente tema que Lucas quiere que veamos en estos viajes misioneros: el choque de culturas entre los primeros cristianos del mundo griego y romano. Lucas registra varios choques en Filipos, Atenas y Éfeso. Pablo va y anuncia a Jesús como la revelación del único Dios verdadero y como Rey del mundo, que muestra a todos los dioses e ídolos como impotentes y fútiles. Y su mensaje es consistentemente visto como subversivo del estilo de vida romano y se le acusa de ser un peligroso revolucionario social. Estas historias muestran cómo las comunidades de Jesús, multiétnicas y monoteístas, no encajaban en ninguna caja cultural conocida por el pueblo romano. El mundo antiguo nunca había visto nada como ellos y los cristianos despertaron más que solo sospechas. Otro tema que Lucas repite es como Pablo y los cristianos son constantemente acusados de rebelión y hasta traición contra el César, el emperador romano. Las personas entendieron correctamente a Pablo.
Él anunciaba que había otro rey, Jesús. Y también vieron correctamente que la manera de vivir cristiana retaba muchos de los valores culturales romanos. Pero cada vez que Pablo es arrestado e interrogado frente a los oficiales romanos, ellos no ven ninguna amenaza y lo liberan. Estas historias nos muestran la paradoja que la iglesia primitiva presentaba al mundo. Era un movimiento mesiánico judío, pero era étnicamente diverso, lleno de comunidades que trataban como iguales a los hombres y a las mujeres, a los ricos y a los pobres, y a los esclavos y a los libres. Y todos ellos confesaban su lealtad solo al Rey Jesús y no a ningún otro dios o rey. Así que su mismísima existencia ponía de cabeza los valores centrales de la cultura romana. Pero los cristianos no representaban ninguna amenaza militar, porque Jesús les enseñó a ser personas de paz. Así que, del único crimen que Pablo y los cristianos pueden ser acusados es no conformarse al status quo. La última sección del libro retorna su enfoque al testimonio de Pablo esparciéndose desde Jerusalén hasta Roma. Su último viaje misionero termina en Jerusalén, donde su controversial reputación le precede. Es atacado por los judíos, quienes piensan él ha traicionado a Israel, lo que atrae la atención de los soldados romanos, quienes piensan que Pablo es un terrorista de Egipto, empezando una rebelión. Así que lo arrestan. De aquí, Pablo es sometido a juicio. Primero delante de los líderes judíos del Sanedrín en Jerusalén. Luego delante de una serie de líderes romanos en Cesarea. Allí está el gobernador Félix, quien remite el caso de Pablo al siguiente gobernador, Festo, quien eventualmente trae a Pablo delante del rey Agripa. Él termina en prisión durante años, aunque los cargos en ninguno de los tribunales fueron probados, porque lo que estaba haciendo era anunciando su esperanza en la resurrección que ha sido cumplida en el Rey Jesús. Esto difícilmente puede ser probado como un crimen, pero a este punto el sistema legal romano no puede simplemente liberarlo, así que Pablo termina apelando a la Suprema Corte de Roma. Ahora, uno podría pensar que todo este tiempo en prisión sería un contratiempo, porque su pasión es andar por los caminos iniciando nuevas comunidades de Jesús. Pero en este libro, el Espíritu orquesta todo para bien. Así que el encarcelamiento le da a Pablo tiempo para escribir sus cartas apostólicas más importantes, y estas se convierten en la forma en que su legado misionero continuará por mucho tiempo después de su muerte. Eventualmente Pablo es transferido a una prisión en Roma, y después de un aterrador viaje a través del Mediterráneo donde casi muere, Pablo termina en arresto domiciliario en Roma, esperando su retardado juicio. De manera que en una casa bastante bonita, es capaz de ser anfitrión de reuniones regulares que alcanzan a judíos y gentiles. Y las últimas palabras del libro son acerca de cómo Pablo está anunciando el reino de Dios y enseñando con denuedo todo acerca del Señor Jesús, el Mesías, sin ningún impedimento. Todo esto sucediendo bajo las narices del César en Roma. La obra unificada de Lucas Hechos hace mucho más que darnos la historia de Jesús y la iglesia primitiva. Nos muestra cómo el reino de Dios vino a la tierra, como existe en el cielo, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús y de la venida de su Espíritu, empoderando a la iglesia para ser testigos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y mientras Lucas cuenta la historia, nos ha dado muchos ejemplos de cómo luce la fidelidad al Rey Jesús, compartiendo las buenas nuevas del resucitado Rey Jesús por medio de palabras y acciones. Significa formar comunidades de Jesús muy diversas, donde personas de todas las clases se reúnan, sean tratadas con igualdad, comprometan su lealtad al Rey Jesús y vivan obedeciendo sus enseñanzas. Todo esto se hace confiando en el poder y la guía del Espíritu Santo para liderar el camino hacia adelante. Y de eso se trata el libro de Hechos. Muy bien, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Amén. Jesús, María y José.